Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 44. Hoy queremos reflexionar. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Eso es lo que nos dice entonces este versículo 44, que Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Y bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir, queridos amigos, dentro del contexto bíblico? Primero miremos un poco y procuremos entender. Aquí San Juan, es decir, nuestro evangelista, continúa el relato de las primeras vocaciones. Son los primeros que van y hacen el seguimiento entonces. Las primeras vocaciones. Tras el llamado en este sentido directo de Jesús a Felipe, estábamos en el 1:43, que se les llamaba directamente. Al día siguiente Jesús decidió partir para Galilea, encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Es decir, aquí nosotros estamos encontrando este seguimiento. Pero ahora continúa todavía. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y Pedro. Tras este llamado directo que había hecho a Felipe, ahora sin embargo se está subrayando su procedencia, muy bauina, de dónde viene, y es en este caso de Betsaida. Este detalle, queridos amigos, no es casual, pues Juan quiere mostrar la conexión relacional entre los discípulos. Una conexión, queridos amigos, relacional entre los discípulos. Es decir, aquí al decirnos de Betsaida, al decirnos que aquí ciudad de Andrés y de Pedro hay una relación entre ellos mismos, Felipe entonces no está apareciendo como alguien extraño, sino vinculado al círculo de Andrés y de Pedro. Felipe vinculado también a este círculo de Andrés y Pedro, porque eran del mismo lugar. Es decir, que estos tres personajes ahora ya nos damos cuenta que son de Betsaida. Y de esta manera el texto refuerza que la comunidad apostólica nace en una red de amistad, en una red de amigos, en una red de vecinos, vecindad e incluso parentesco. Bueno, entonces, como señas de ahí, señas de Ina, dentro de nuestro entorno familiar, es en el entorno familiar donde se tiene que fortalecer este primer encuentro con el Señor. No es ajeno, no es un extranjero, no es alguien que no sabe nada, sino que incluso son parientes, son de la misma ciudad. El nombre Betsaida, del hebreo Bet Saida,
casa de pesca quiere decir eso, o casa del cazador. Casa de pesca o casa del cazador. Bethsaida. Casa de pesca o casa del cazador. Ahora, todo esto, queridos amigos, con esto, Bethsaida está evocando el oficio común de los primeros discípulos. Posiblemente son pescadores, ¿verdad? Y entonces caería mucho más no simplemente del cazador, sino que más bien como esa casa de pesca evoca este oficio común de los primeros discípulos que están vinculados también al mar de Galilea. Y en el versículo 43, al día siguiente Jesús decidió partir para Galilea, y aquí nos va a unir con Bethsaida, y Bethsaida, que es una ciudad que está prácticamente sobre el mar de Galilea, está ahí tan cercana esta ciudad. Dentro de nuestro contexto histórico, queridos amigos, Bethsaida estaba situada a la ribera del mar de Galilea, pero al norte. Está entonces al norte, incluso ahora hay un lugar arqueológico, se ve, ahí me acuerdo, 10 años lleva entonces esta vez a Perú, cuágina, lugar, a pesar de que así arqueológicamente, queridos amigos, Bethsaida no se pudo encontrar restos como encontramos, por ejemplo, en Cafarnaún. Cafarnaún sí, se puede dar testimonio y está todo lo que es la sinagoga antigua del tiempo de Jesús, los cimientos, porque después lo que hay en Cafarnaún se levanta actualmente como esa primera sinagoga que nosotros decimos, sin embargo, es del siglo V. Son piedras blancas totalmente las que están ahí. Pero el cimiento es piedra negra, es decir, esa es la que verdaderamente correspondía al tiempo de Jesús. Pero ve a ver, y cimiento oriente en la mañana lleva, más que eso no hay. La que permaneció y que después se reconstruyó con la arqueología fueron con los materiales de las piedras del siglo V, posteriormente. Ahora, dentro de la tetrarquía de Herodes, Filipo, en una región de tránsito comercial, está entonces Bethsaida. Esta ciudad de Bethsaida, en este lugar donde hay un tránsito comercial, Arbiosa, la gente Arbiosa, toda la parte del comercio. Por lo tanto, era una ciudad pesquera con cierta importancia también estratégica. Y estratégico formal, porque Arbiosa Beiteina, la ruta que va hacia Damasco, la ruta que luego se va hacia Nínive, etc. Arbiosa, la ruta de los negocios, la ruta que se utiliza para llevar las mercancías. Ahora, en este contexto, Jesús llama a sus primeros discípulos, no desata el texto en ningún momento de aquello que nosotros encontramos, ¿verdad?, para entender bien. Jesús, dentro de su contexto, de lo que estamos viendo, está llamando a los primeros discípulos, no desde el templo de Jerusalén, atención, sino desde un pueblo periférico. Porque ya digo, si ya calculata, muy bauta, la peña importante vea. Y normalmente ya calcula, lleva ya que sería desde el templo. En este caso no, desde la periferia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Dios me mostró su camino de la mano de mi juventud. Me llamó a conectar con las almas y llevar sin fronteras su luz, con el fuego de la Santa Misa y la fuerza que da el adorar, confesando con fe mis pecados y confiando en mi ángel guardián. Caminar hacia Dios por la senda de Cristo Jesús y brillar como el sol para que otros reciban su luz. Caminar hacia Dios por la puerta que se abre en la cruz, que el mensaje navegue a través de la red hasta el mundo en total amplitud, que el mensaje navegue a través de la red hasta el mundo en total amplitud. Carlo Acutis, apóstol y amigo, señalaste el camino hacia Dios, encontrando en la Biblia respuestas y en el Santo Rosario valor. Pide a Dios nos conceda la gracia de servirlo con fe y humildad en las obras de misericordia que nos lanzan a la santidad. Caminar hacia Dios por la senda de Cristo Jesús y brillar como el sol para que otros reciban su luz. Caminar hacia Dios por la puerta que se abre en la cruz, que el mensaje navegue a través de la red hasta el mundo en total amplitud, que el mensaje navegue a través de la red hasta el mundo en total amplitud. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Se desata en el cielo una batalla. San Miguel contra el mal es vencedor. Con su espada arroja el fuego al enemigo. Es mi arcángel, mi guardián, mi protector. Contra Dios, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. ¿Quién como Dios?
potestades se destruyen. Poderoso, invencible es nuestro Dios. Nada temo, la victoria está conmigo. Es mi escudo, mi guardián, mi protector. Queridos amigos, seguimos con Yandellara en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 45, que nos dice: Felipe encuentra a Natanael y le dice: hemos encontrado al que describen Moisés en la ley y los profetas, Jesús, hijo de José, el de Nazaret. A ver, Yahweh ya lleva, entonces aquí estamos hablando directamente del Mesías, es decir, el cumplimiento. Ubeñan de Yara o Yuhubelibebe, ahora el que fue encontrado por Cristo, por el Mesías en este caso, ahora es el que encuentra a Natanael. Y bueno, así se reconoce en Jesús el cumplimiento de la Torá. La Torá, que quiere decir la instrucción, la ley, de la Torá y al mismo tiempo de los Nevi'im, es decir, de los profetas. Aveñan de Yuhuina, los Nevi'im, profetas. Y así se le inserta también a Jesús en la comunidad y en esta comunidad que está esperando, una comunidad que está esperando la realización del plan de Dios, las promesas de Dios para con su pueblo, pero sobre todo, queridos amigos, con eso es lo que estamos dando una verdadera continuidad. Es la continuidad al aspecto escritural, el aspecto bíblico. Ahora, el añadido, hijo de José de Nazaret, esto, queridos amigos, está mostrando la concreción histórica también de aquel que es cumplimiento mesiánico. Cumplimiento mesiánico, es decir, había agregado elemento. Jesús, hijo de José, el de Nazaret de Ibar. Jesús, hijo de José, el de Nazaret. ¿Por qué, queridos amigos? Porque recuerden que aquí el elemento esencial, la tribu de David, el que le está dando la identidad, atención que esto es muy importante, es José. José tiene una misión esencial y fundamental dentro de la Biblia.
pero no solamente dentro de la Biblia, dice dentro de la Biblia, dentro del plan de salvación. Algunas veces con la gente, no, que José, que aquí todo tiene que ser cristocéntrico, que Jesús es el único salvador del mundo, hoy pone, vendo y discutimos, pero normalmente los protestantes no entienden esta teología. ¿Por qué? Porque si vos le sacás a José, nos emite la José del Evangelio, enojé José de la Biblia, entonces el Mesías, Jesús el Mesías, Moyou, Espíritu Santo. Pero ¿cómo yo sé que hay un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento? Vais a ser cuenta que Jesús es hijo de David. Vais a dar cuenta que Jesús es el Mesías esperado que tiene que venir del clan de David. Herese, emombe huye. ¿Pellante o nace? No, ellos necesitan entonces la raíz, la simiente. Jaupeana entonces hoy la figura de José en la Biblia. Upeana con la José va a aparecer pocas veces, pero para darle la certeza verdaderamente al oyente, y sobre todo al oyente judío, porque él no está ahí nada, él cuestiona nada. ¿Cómo yo puedo saber que Jesús es el Mesías? ¿Cómo yo puedo saber que él es del clan de David? Porque ahí está, hijo de José. El padre putativo, es decir, el padre que le da la identidad. El que le da la identidad al Mesías es San José. Porque una vez la gente no sabe Biblia, no sabe teología. O sea, porque hay pareinte, gente pe adorá, y no entendés pe adorá a San José. A ver, ya de Yara del lado. Pero se dan cuenta, queridos amigos, esto es solamente un poco de raciocinio, ¿verdad? ¿Por qué aquí? ¿Cuál es la preocupación del autor sagrado a la hombre de que Jesús es hijo de José de Nazaret? Y porque justamente es la única manera que nosotros sepamos que Jesús, que es el Mesías, es de la tribu de David. ¿Jamás me dio la identidad? Navebena, San José. Bueno, creo que fuimos bien claros. El que entienda y haya Jesús, el que pueda entender, que entienda, el que pueda entender. Y entonces ya dejémonos de tantas discusiones. Entonces, por eso estamos diciendo, a través de José tenemos la concreción histórica. A ver, históricamente, Jesús, hijo de David, gracias a que aquí te está poniendo y te está diciendo directamente Jesús, hijo de José. Y después también recordemos que de Jesús en las profecías se decía que será llamado Nazareno. Y por eso es que aquí San Juan te pone los dos elementos juntos. Hijo de José, y además te dice el de Nazaret, para decir que Jesús es el Nazareno, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Octubre, mes del Santo Rosario. ¿Sabías que puedes ganar indulgencias con el Santo Rosario?
mucho se ha escrito sobre el poder espiritual que tiene el Santo Rosario, pero tal vez algo poco conocido es la gracia de la indulgencia que se puede obtener con esta oración mariana, la favorita de San Juan Pablo II. En su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, Rosario de la Virgen María, el Papa Peregrino escribió que para fomentar esta proyección eclesial del Rosario, la Iglesia ha querido enriquecerlo con santas indulgencias para quien lo recita con las debidas disposiciones. Al respecto, la concesión 17 del Enchiridion Indulgentiarum, Manual de Indulgencias, de la Penitenciaría Apostólica del Vaticano, indica que se concede indulgencia plenaria al fiel que recita devotamente el Rosario Mariano en una iglesia u oratorio, o en familia, en una comunidad religiosa, en una reunión de fieles y en general cuando varios se reúnen para un fin honesto. Asimismo, la indulgencia plenaria se obtiene cuando el fiel se una devotamente a la recitación de esa misma devoción cuando es hecha por el Sumo Pontífice y es difundida por medio de un instrumento televisivo o radiofónico. En otras circunstancias, la indulgencia será parcial. En el caso de la oración vocal, debe añadirse la devota meditación de los misterios, y que en el rezo público los misterios deben enunciarse conforme a la costumbre aprobada en el lugar, pero en la recitación privada basta que el fiel añada a la oración vocal la meditación de los misterios. La indulgencia plenaria se puede ganar una vez al día, excepto en peligro de muerte. Es posible obtenerla cumpliendo los requisitos generales que establece la Iglesia: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. La indulgencia también se puede obtener para un difunto, sobre los rosarios bendecidos por sacerdotes u obispos. Por otro lado, el Papa Pablo VI estableció en la Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina, doctrina de las indulgencias, que el fiel que emplea con devoción un objeto de piedad, crucifijo, cruz, rosario, escapulario o medalla, bendecido debidamente por cualquier sacerdote, gana una indulgencia parcial. Y si hubiese sido bendecido por el Sumo Pontífice o por cualquier obispo, el fiel, empleando devotamente dicho objeto, puede ganar también una indulgencia plenaria en la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, añadiendo alguna fórmula legítima de profesión de fe. Al respecto, el padre John Palen, gran propagador de la devoción del Santo Rosario en familia, advirtió que emplear con devoción un objeto de piedad quiere decir rezar. Yo digo que es como una profesión de fe llevar una cruz o hasta el rosario, pero el rosario en sí, más que la cosa concreta, es la oración. Entonces hay que rezarlo, aclaró el sacerdote. De otra forma, se presta a tener demasiada fe en el objeto y no en Dios. El objeto nos ayuda a comunicarnos, relacionarnos con Dios. Por lo tanto, no basta con llevar el rosario en el cuello, el bolsillo o el bolso para ganar la indulgencia parcial, sino que se tiene que usar para la oración, para acercarnos más a Dios en la propia vida. Además de las indulgencias, la Virgen dio 15 promesas a quienes recen el Santo Rosario. Cuenta la tradición que en la segunda mitad del siglo XV, la Virgen María se le apareció al beato dominico Alano de la Rupe, quien escribió el famoso libro De Dignitate Salteri, de la dignidad del salterio mariano, en el cual relata cómo la Virgen pide a Santo Domingo de Guzmán que propague el rezo del Santo Rosario. Según el beato Alano, estas son las promesas de Nuestra Señora para quienes rezan frecuentemente y con devoción la oración mariana. 1. Aquellos que recen con enorme fe el rosario recibirán gracias especiales.
2. Prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el rosario. 3. El rosario es una arma poderosa para no ir al infierno. Destruye los vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías. 4. Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán, se otorgará la piedad de Dios para las almas, rescatará los corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades y los elevará en su deseo por las cosas eternas. Las mismas almas se santificarán por este medio. 5. El alma que se encomiende a mí en el rosario no perecerá. 6. Quien rece el rosario devotamente y lleve los misterios como testimonio de vida, no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y si es justo permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna. 7. Aquel que sea verdadero devoto del rosario no perecerá sin los sagrados sacramentos. 8. Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y en la hora de su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte participarán en el paraíso por los méritos de los santos. 9. Libraré del purgatorio a quienes recen el rosario devotamente. 10. Los niños devotos al rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. 11. Obtendrán todo lo que me pidan mediante el rosario. 12. Aquellos que propaguen mi rosario serán asistidos por mí en sus necesidades. 13. Mi Hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte. 14. Son mis niños aquellos que recitan el rosario, y hermanos y hermanas de mi único Hijo, Jesucristo. 15. La devoción a mi rosario es una gran señal de profecía. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan. En el contexto aquí de este capítulo 1, versículo 46, replicó Natanael de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y verás. El contexto cultural antropológico, en la cultura semita, tenemos que saber que todo está ligado, decíamos, al origen también geográfico y familiar. ¿Qué apellido tiene? ¿De dónde viene? Cuanto más estrambólico le haya apellido, entonces, interesante, importante. Chapina oye, veo le apellido, tu shagabu. Y extraño por nada lleva. Bueno, decir por lo tanto Nazaret en ese momento, en este tiempo, evocaba un anonimato e incluso desprecio. Anonimato y desprecio. No conocemos, no sabemos. Y por lo tanto la objeción de Natanael muestra la lógica cultural de valorar a alguien por su procedencia. Querido amigo, esta es ya una gran enseñanza que nosotros después de 2000 años estamos, creo que, repitiendo ciertos patrones o padrones de lo que se vivía antes también, ¿verdad? Porque esta mañana usted ve la pecha ya expresada y como una objeción ciertamente, porque Ishapi, Peapio Moy, la uva lleva, Peapio de tal parte. Y nosotros algunas veces hasta lo chistea, ¿verdad? Lo chistea. Yo recuerdo porque Concepción estaba con la teracuera, ¿verdad? Yo, por ejemplo, le decía a algunos, Huguashajá, por ejemplo, Huguashajá. A lo que estaba chisteado, mía, culantrillo, mía. La concesionera se endueña, no me igual con ajena. Jugua arriba San Pablo, jugua arriba, jugua bonete, jugua arriba San Pablo, jugua Guazú, jugua Poí. Y así, ¿verdad? Estaba ahí la tera bella, interesante. Si yo sí gustar la pecha en dos pupona y te pero como que algunas veces nosotros miramos y decimos no, por la cuestión de su procedencia, muy baujina, entonces es casi como que le quiere ladear, porque y no pea imboriajú, peando de coimba de pea piomba, ¿será que puede salir? ¿Verdad? Y la será que ya es casi como condicional, sino que directamente dícenlo, ¿qué puede salir de ahí, de esa procedencia? Va ebio le gatú, de esa familia, va ebio, con a chapí, con a lugar, con a, bueno. Eso es lo que está haciendo Natanael aquí, directamente cuando le dice que el Mesías viene de Nazaret, porque no es conocido. Felipe responde con una fórmula rabínica de invitación, ven y verás. Esto es bien importante, ¿verdad? Erju kai ide, erju, ven, kai ide, verás, ver. Refleja entonces este método de aprendizaje por experiencia, según la tradición de los maestros. Entonces no tenemos que apurarnos, experimentar. Pero yuraena, anilande entender las cosas y cuangre. Ahora, antropológicamente, queridos amigos, la fe siempre se presenta como una superación justamente de los prejuicios. Superación de prejuicios. Eso es creer. Creer quiere decir que nosotros, antes que nada, estamos superando todo lo que es el prejuicio cultural. Pero ¿cómo vamos a superar eso? Y solamente con un encuentro, por eso tiene que haber un encuentro que al final de cuentas se vuelve un encuentro cultural, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros estamos ahí frente a frente, cuando estamos mediando, cuando estamos conociendo esa cultura, ven y verás, por eso hay algunas palabras clave. Primero, luego el nombre, ¿verdad? De Nazaret, porque Nazaret, pero Nazaret está cargado siempre de humildad, de desprecio. Nazarat está relacionado con Netzer, retoño, brote, algo que está surgiendo. Isaías 11:1, él te habla del
retoño del tronco de Jesé. Lo que los padres de la iglesia después van a interpretar también como una profecía de Nazaret, en el sentido de que lo que Isaías dice ahí en el 11:1, el retoño del tronco de Jesé, lo están aplicando a Nazaret. Y Shaspina Moyepe, Mishina Moyepe, Ayepaco, Ayoñe Punuina, Osena Moina. Pero hay algo interesante. Si nosotros vamos a mirar de un aspecto exegético, Nazaret está simbolizando, queridos amigos, la paradoja de lo despreciado, sin embargo, es de donde está surgiendo la salvación. Surgiendo la salvación. Porque este es el que será llamado Nazareno. Ahí está. El que será llamado Nazareno. Quiere decir que aquí se le da el nombre, se le bautiza a Jesús de Nazaret. Este es el Nazareno. Porque nosotros entendemos, porque nosotros sabemos, según el Antiguo Testamento, que en todo caso es el Mesías llamado Nazareno. Ya llega entonces a Capoaina. Pero ¿desde dónde, queridos amigos? Desde lo despreciado, desde lo pequeño. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán... Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a observar la segunda palabra clave, Señor, escrito todo en mayúsculas. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aprendemos por primera vez el significado de este nombre en la historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés le pregunta: ¿qué si las personas me preguntan el nombre del Dios que me envió? Dios responde: diles, Eye me ha enviado a ustedes. Esa palabra hebrea, Eye, significa yo seré. En otras palabras, el nombre de Dios significa que es el que es y el que será. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es. Pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera con los israelitas y les dijera: yo seré, me ha enviado a ustedes. Solo Dios puede decir yo seré. Así que en la siguiente oración, Dios le dice a Moisés la versión que debe decir en voz alta: Yahweh, el Dios de nuestros ancestros, me ha enviado a ustedes. Esa palabra, Yahweh, es la antigua forma hebrea del verbo Él será. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aparece más de 6.500 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. En lugar de eso, empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos. Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica. En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente, cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las 4 consonantes del nombre divino. Esas letras corresponden a nuestras letras Y, H, W, H.
Luego insertaron las 3 vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial que si la pronuncias suena como Yahová, pero ningún israelita decía Yahová en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai. Ahora se pone más interesante. Mucho después, los escribas cristianos no sabían que Yahová era una palabra artificial. Comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. Esta es la palabra que eventualmente entró al español como Jehová. Es una palabra que muchas personas usan todavía hoy. Pero lo principal es que la palabra Señor, en letras mayúsculas, es una indicación del nombre divino. No la confundas con la palabra Señor, que no está todo en mayúsculas en tus traducciones al español. Esa es en realidad la palabra hebrea Adón, que solo significa Señor o amo. Esta palabra puede referirse a reyes o al amo de un siervo, o incluso a un pastor de ovejas. En ocasiones, los autores bíblicos usan esa palabra para referirse a Dios en frases como el Señor de toda la tierra o el Señor de señores. Detrás de todas estas palabras, Jehová, Señor, Adonai, está el nombre divino original del Dios de Israel. Se refiere al que era, es y siempre será. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al
Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe en el Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 1 de San Juan, el Evangelio. Versículo 47. Viendo Jesús acercarse a Natanael, le dice, ahí tienes a un israelita de verdad, sin falsedad, sin engaño. Es decir, con esa integridad. Israel, Yashar, de ahí que viene. Dios que es íntegro. La integridad dentro de este pueblo. Pego la yaca, pego dice la Israel, la fuerza de Dios. Que pues ya tú ya la de compromiso, querido hermano. Y nosotros decimos que somos la continuidad de Israel. Nosotros decimos, ¿verdad?, que somos la iglesia, el nuevo Israel, el pueblo de Dios. Integridad. No puede haber falso ni engaño entre nosotros. La palabra conocimiento divino de Jesús es lo que aquí nos enseña y nos está diciendo como primer elemento, el conocimiento divino de Jesús. ¿Por qué? Y porque Jesús conoce mucho más allá de las apariencias. Jesús no se queda entonces en las apariencias, sino que el conocimiento divino va a lo profundo del corazón. Recuerda que Cristo conoce nuestro propio interior, mucho más allá de lo que nosotros mostramos. Ya no te que porque aquí ya estamos hablando de nuestra propia conciencia y desde nuestra propia conciencia cómo nosotros estamos actuando y cómo nosotros estamos trabajando nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces el conocimiento divino de Jesús, Jesús que conoce, entra, mira la integridad, escruta el corazón. Primer elemento que tenemos que tener en consideración. Un segundo elemento como enseñanza es la autenticidad como signo. La autenticidad como signo. Es decir, que si somos auténticos, queridos amigos, ¿saben qué? Es un gran signo. Si sos auténtico y si sos íntegro. Queridos amigos, qué importante. Creo que era Jefferson, ¿verdad?, en Estados Unidos, que cuando le trajeron ahí para su secretario, le hicieron pasar unos cuantos. Y cuando llega el primero, luego le mira en la cara y dice, ateo llegué. ¿Y por qué? Porque Jehová vayete y vayete. La Jehová y vayete. Ateo. No hay la secretaria. Y entonces todos los otros se extrañaron, ¿verdad? Ahí viene, pero ese es su currículo, nombre hoy, carpeta, título. Bueno, entonces, ¿por qué así, señor? Si usted todavía ni miró la carpeta, sus cualidades. No. Cada uno es responsable de su cara. Es decir, la integridad, queridos amigos. Y digo, en el mundo animal, ¿verdad? Nosotros enseguida nos damos cuenta, miramos un poco, ¿verdad?, cómo son los animales, por ejemplo. Incluso cuando a alguien le tomamos así, ñambodejos, ese ñambodejo mi medio, da, ella la, y sincero va, aguaraí, y yo lo mismo, aguaraí. Vea, tenía aguaraí, y lo mismo, mañana, oguare. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Quiere decir que nosotros reflejamos. Eso fue lo que está queriendo decir. La autenticidad como signo. El signo se ve. Penderezare, pe erea, apere motao y seno. Todo se ve, queridos amigos, en este sentido, ¿verdad? El famoso aguaraí. Natanael entonces es íntegro sin hipocresía. Ahí está. Nosotros le decimos la palabra hipocresía. Sos un hipócrita. Pero bebé doña de ella es griego, a ver la niña entendéis, va a decir la de hipócrita. De hipócrita dice de tenía guaraí. Vos vivís sin la coherencia. Haces cualquier otra cosa y no haces lo que decís. Upea dice la hipocresía. Upea dice tenía guaraí lleva. La guaraí tu ya de motavina. Bueno, después, queridos amigos, está la nueva identidad. Esta es una enseñanza maravillosa. ¿Por qué? Porque aquí encontramos una nueva identidad de Israel. Jesús redefine y está diciendo que este hombre es un verdadero israelita. No basta una pertenencia externa para decir yo soy el pueblo de Dios, yo soy bautizado, yo soy
de tal iglesia o lo que sea. No basta, no basta, no basta. ¿Por qué? Porque se tiene que ver, queridos amigos, se tiene que ver. No me puede venir diciendo yo llego a bautizar, yo hice mi confirmación, llego a vendar. Te puedes ir a la mejor y más cara de las Notre Dame de París, yo bautizado, hacer lo que quiero, te puedes ir al Vaticano, ordenarte de sacerdote si querés, y que te ordenen de obispo también ahí, en Nambreo, ahí, en San Pedro. No, coherencia de vida, ahí nomás. Entonces, esta es la nueva identidad, la identidad que corresponde, que no es una pertenencia externa, sino que es una pertenencia. Dice, le mira al interior, le mira lo más profundo. Y luego, queridos amigos, como una enseñanza maravillosa, es la superación, ¿verdad?, del engaño. Esta es una enseñanza que nos está a todos moviendo y motivando para que podamos superarnos. Vamos a superarnos de todo engaño. No nos engañemos. El 7º mandamiento sigue estando dentro de los mandamientos de la ley de Dios. El no robarás sigue estando ahí. No, es que se sacó ni se tachó no. Pero de ya lo escribo y tabe para que no luego se borre nunca más. Y tabe y está ahí en la piedra. No robarás. No levantarás falso testimonio. No mentirás. Honrarás padre y madre. Santificarás la fiesta, no tomarás su santo nombre en vano. Esta la tomado ya por cuanto iglesia ibero y toman el nombre de Dios en vano porque están buscando otro interés. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y hablen en cualquier garaje, una secta y de aquí para. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. La gente cuando entiende, la gente no sé qué es lo que entiende por no tomarás el nombre de Dios en vano. Quiere decir que vos comenzás a inventar y buscás otros provechos utilizando el nombre de Dios, ¿entiendes? Eso quiere decir, falsificando. Superar entonces el engaño. Y por último, queridos amigos, otra linda palabra que nos tiene que ayudar, ¿verdad?, a cambiar es el reconocimiento público. Porque Jesús aquí le está honrando a Natanael delante de todos. Y ojalá que el Señor hoy también nos diga, qué bueno que eres vos será. Bueno y teréis. Que diga lo mismo que dijo de Natanael. Aquí en este hombre no hay una cosa de engaño. Y ponamos sin falsedad. Aquí tienes a un israelita de verdad. Ojalá que diga de mí, de vos, de todos nosotros, como yo suelo decir, que diga de todas las personas, ¿verdad? El yo, el tú, el él, nosotros, vosotros y ellos. Aguaraní, nosotros, oré, no, oré añandé, ahí está, oré añandé. Pepe ya le cogemos ahí. Así que, queridos amigos, vamos a pedir al Señor toda esta gracia. Es maravillosa, ¿verdad? La palabra de Dios, cómo cunde en el corazón, cómo llega a nosotros para que podamos dar pasos importantes en la vida cristiana. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a encontrar la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.